Muchas gracias, Julio. Pensamos justo lo mismo. Muy bien. Entonces, definición de lo que son las relaciones. Si tenemos dos conjuntos, que era lo que la materia anterior que estábamos viendo, ¿cierto? Vamos a hablar de una relación binaria de A en B. Esto no es como una función, ¿ya? Una relación binaria una relación binaria de A en B es un subconjunto de los pares ordenados cuando yo hago el producto cruz entre dos conjuntos, ¿ya? Y también puedo tener el producto cruz entre varios conjuntos. Entonces, eso, por ejemplo, si tengo n conjuntos, como aparece aquí abajo, entonces yo diría que esta relación, en donde van a haber pares ordenados, en donde el primer elemento tiene que pertenecer a sub 1, el segundo elemento tiene que pertenecer a sub 2, el tercer elemento tiene que pertenecer al conjunto que pongo aquí, y el enésimo elemento tiene que pertenecer a este conjunto. Entonces, esa sería una relación n-aria, ¿ya? Binaria, trinaria, cuaternaria, etcétera, n-aria. Entonces, la notación que vamos a comenzar a utilizar, podemos tener esto, que A está relacionado con B y denota que el par ordenado A, B pertenece a la relación, y también podemos tachar esa R, ¿ya? Y ahí estamos diciendo que A no está relacionado con B, y eso implica que el par ordenado A, B no pertenece a la relación. Por ejemplo, podemos definir estos conjuntos pequeñitos, ¿cierto? A es 0, 1, 2, B es A, B. Entonces, un ejemplo de relación de A en B sería el conjunto 0,A, 0,B, 1A, 2B, ¿ya? ¿Por qué esos? Porque yo los definí, porque yo quería hacerlo, ¿ya? Es completamente arbitrario. Y en este caso podemos ver que el 0 está relacionado con la A, ¿ya? Pero el 1 no está relacionado con B. ¿Por qué? Porque no está el par ordenado aquí que sea 1, B. Y exactamente en ese orden, ¿ya? Y aquí, ¿cómo podríamos construir esta frase con una implicancia? Dice, toda función es una relación, pero no toda relación es función. ¿Qué implica qué? Yo podría decir, si es función, entonces es relación, o al revés. Si es función, entonces es relación. Ok. Entonces, Danista propone que si es función, implica que es relación. Ok. Correcto. Muy bien. Estamos bien entonces. Sigamos. Una relación en un conjunto A es una relación de A en A, ¿ya? Es decir, son pares ordenados en donde la primera y la segunda componente pertenecen al mismo conjunto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar a definir el conjunto A que tiene los elementos del 1 al 4, donde voy a decir que la relación se define como los pares ordenados de A en A, ¿cierto? Tal que ese par ordenado dice que A divide a B, donde A es el primer elemento de la tupla y B es el segundo elemento de la tupla. Entonces, ¿qué pares ordenados tendría aquí? Por ejemplo, el 1 divide al 1. Sí, así que el par ordenado 1,1 debe estar en mi relación. El 1 divide al 2. Sí, así que el 1,2 también debe estar. El 1 divide al 3. Sí. El 1 divide al 4. Sí. El 2 divide al 1. No, ¿cierto? Entonces, el par ordenado 2,1 no puede estar en esta relación. El 2 divide al 2, sí, así que lo agrego. El 2 divide al 3, no. Así que 2,3 tampoco lo voy a agregar. El 2 divide al 4, sí, así que sí lo voy a agregar. Finalmente, ¿el 3 divide al 1 o al 2? Obviamente que no. ¿El 3 divide al 3? Sí. ¿El 3 divide al 4? No. ¿Y qué pasa con el 4? El 4 no divide ni al 1, ni al 2, ni al 3, solamente se divide a sí mismo, así que efectivamente, como lo anotó Agustín, ahí tenemos, esos son los pares ordenados que pertenecen a esta relación. Se dan cuenta que es un subconjunto de A cruz A, porque si yo hiciera A cruz A, tendría el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4. Tendría el 2, 1, el 2, 2, el 2, 3, el 2, 4. El 3, 1, el 3, 2, el 3, 3, el 3, 4. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4.
¿ya? Esos serían todos los pares ordenados que yo puedo generar a partir de A cruz A, pero la relación es un subconjunto de todos esos pares ordenados. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el 2,1 no pertenece a esta relación. Y también podrían ser relaciones de tipo infinito. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que esa es una relación que está definida en los pares ordenados de enteros positivos, ¿cierto? Donde estos pares ordenados serían que el A, B implica que A debe ser igual a B. Entonces, bajo esta relación, podemos determinar fácilmente que, por ejemplo, el 10,10 sí pertenece a esta relación, mientras que el 2,6 no pertenece, ¿ya? Y en este caso, lo que dice ahí es que no vamos a poder listar todos los pares ordenados porque en realidad son infinitos. Así que, por ello, solamente vamos a poder determinar si un elemento pertenece o no a la relación. Entonces, veamos algunas propiedades de las relaciones. La primera que vamos a ver es la reflexividad. Entonces, en algunas relaciones, un elemento siempre está relacionado consigo mismo. Se dice que estas relaciones son reflexivas. Entonces, si defino una relación de pares ordenados en A, ¿cierto? Vamos a decir que es reflexiva si para todo elemento del conjunto donde estoy operando, ¿cierto? Los pares ordenados A, A deben pertenecer a la relación, ¿ya? Entonces, si tenemos A definido como 1 al 4, ¿cuál de estas dos relaciones es reflexiva, cuál no? ¿R1 o R2? ¿Quién es reflexiva? R2. R2 es reflexiva. R1, ¿por qué no es reflexiva? Me falta el 2,2. Correcto, ¿cierto? Entonces, esta no va a ser reflexiva porque el 2,2 no pertenece a R1, ¿ya? Eh, Ojo aquí que basta con que yo encuentre naturalmente un elemento, un par ordenado, que no pertenezca a la relación, que sea de la forma A, para demostrar que esto ya no es reflexivo. ¿Podrían haber más pares ordenados? Sí, perfecto. Pero basta con que yo encuentre uno para decir que ya la propiedad no se cumple. Y en cambio, la segunda sí es porque todos los pares ordenados de la forma A están presentes. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 4. No puedo estar buscando el 5,5 porque en realidad mi conjunto A solamente considera los números enteros del 1 al 4, ¿ya? Por ello, no es necesario que esté ni el 5,5, ni el 6,6, ni el 7,7, etc. Así que esta segunda sí es reflexiva. Bien, ahora díganme aquí, ¿cuáles de estas relaciones, y ojo que tenemos que preocuparnos mucho de en qué lado están definidas nuestras relaciones, ¿ya? Aquí tengo tres relaciones que dicen que son pares ordenados de enteros positivos, ¿ya? Entonces, ¿qué me pueden decir de R1? ¿Es reflexiva? ¿Ya? ¿Sí? ¿Y cómo lo demostrarían? Si alguien está tentado, por ejemplo, a decir, ya, voy a tomar el 5,5. 5 es menor o igual que 5, sí, ya, ok, listo, entonces esto es reflexivo. Eso no lo podría decir, ¿cierto? Porque en el fondo estaría tomando un número en particular, ¿ya? Y estaría generalizando a partir de ese número en particular. Eso no es correcto, ¿ya? En cambio, si yo tomo el número n, ¿ya? Y me preocupo si el par ordenado n,n pertenece a la relación, ¿ya? Y entonces me debería preocupar n, donde n es un número entero positivo, n es menor o igual que n, correcto, ¿ya? Y como n es menor o igual que n y n es un número arbitrario, ya que podría ser efectivamente cualquiera, puedo generalizar y establecer que entonces R1 sí es reflexiva. ¿Qué pasa con R2? ¿Sí? Ya. ¿Y cómo lo demuestro? Vuelvo a tomar un número arbitrario, ¿ya? Que sería el n de nuevo. Entonces, me preocupo por el par ordenado n,n y me voy a preguntar, ¿n divide a n? Correcto, porque cada número se divide a sí mismo, ¿ya? Y la última, R3, ¿es reflexiva? No.
Y aquí basta con que yo encuentre un contraejemplo y ya demuestro entonces que no se cumple la propiedad. ¿Cuál contraejemplo me podrían dar? 0,0. 0,0. Veamos aquí. 0 más 0 es 0. ¿0 es menor o igual que 3? Sí. Así que ese par ordenado no me serviría para demostrar que R3 no es reflexiva. Si tomo un número más grande, por ejemplo, aquí estoy viendo, veamos, Daniela propone 5, 5. Entonces, el 5, 5 debe estar si esto es reflexivo, ¿cierto? Entonces, aquí yo estaría diciendo 5 más 5, 10. ¿10 es menor o igual que 3? No. Así que efectivamente, con eso me bastaría para demostrar que esto ya no es reflexivo. Ahí, entonces, todo lo que conversamos, ahí está en la diapositiva, ¿cierto? Y podemos entonces establecer, aquí está como ejemplo el 2,2, ¿ya? Y con ese ya me basta para demostrar entonces que la relación R3 no es reflexiva. Bien. ¿Todos bien hasta aquí? ¿Vamos bien con la reflexividad? Creo que José, o sea que siempre hay un A que cumple la propiedad consigo mismo. Eso es lo que queremos demostrar, ¿ya? Si es que todo par ordenado x, x pertenece a la relación, entonces ahí podemos decir que esta relación es reflexiva. Si existe algún par ordenado de la forma x, x que no pertenezca a la relación, entonces ya no podemos decir que esa propiedad es reflexiva. O sea, esa relación es reflexiva, perdón. Simetría y antisimetría. En algunas relaciones un elemento está relacionado con un segundo elemento, sí, solo sí, el segundo elemento está relacionado con el primero. Se dice que estas relaciones entonces son simétricas, ¿ya? Entonces, si defino una relación en los pares ordenados de un mismo conjunto, vamos a decir que esta relación es simétrica si para todo par de elementos A, B, si el A, B pertenece a la relación, entonces el B, A también debe pertenecer a la relación, ¿ya? Y aquí, ojo, está definido lo que es la antisimetría, pero no es necesariamente lo opuesto a lo anterior. La antisimetría se define de la siguiente forma. Dice, una relación ya va a ser antisimétrica si para todo par ordenado que, perdón, si para dos elementos del conjunto A, si el par ordenado A, B pertenece a la relación y el B, A también pertenece a la relación, entonces A debe ser igual a B, ¿ya? Y otra forma de decir exactamente lo mismo que acabamos de decir es que si el par ordenado A, B pertenece a la relación y estos elementos son distintos, entonces el B, A no debe pertenecer a la relación, ¿ya? Entonces, volvamos a probar esto. Volvamos a nuestras mismas relaciones que ya habíamos visto y preguntémonos, ¿cuál de estas son simétricas? ¿R1 es simétrica? No, ¿No? Ok. ¿Cómo lo demostraríamos? Tendríamos que encontrar un contraejemplo. ¿Qué contraejemplo me podrían dar? Si es que no es simétrica. el par uno y 2. Ok. 1, entonces, 1 es menor o igual que 2, correcto, ¿ya? Entonces, el par ordenado 2,1 también debería pertenecer a la relación y por lo tanto estaría diciendo 2 es menor o igual que 1, no. Así que con ese contraejemplo ya demostré que no es simétrica. ¿Qué pasa con la segunda? Sí, porque lo que estaría diciendo es que tomo el par ordenado x, y, ¿ya? Y voy a decir que el par ordenado x, y va a estar en la relación si x es igual a y. Entonces, si x es igual a y, ese par ordenado estaría. Y tendría que probar entonces para y, x. Y ahora voy a decir, y es igual a x, sí, porque existe la conmutatividad del operador de igualdad, ¿ya? Si a es igual a b, entonces b también es igual a a, ¿ya? Y R3, ¿qué me pueden decir? Profe, esa,
¿Te refieres a R2? Claro, es simétrica. ¿Y R3? ¿Qué me pueden decir? Sí, ok. Entonces, ahí yo tendría que ver si A, B es menor o igual que 3, yo puedo decir que B, A es menor o igual que 3. Sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces sí sería simétrica. Veamos aquí si lo hicimos bien. Efectivamente, justo nos dieron hasta el mismo ejemplo que nos dio su compañero, y con ese contraejemplo ya basta para determinar que esta relación no es simétrica. La segunda, tomamos dos valores, x, y, ¿cierto? Tenemos que x es igual a y, pero esto es lo mismo que decir que y es igual a x por la conmutatividad del operador de igualdad. Así que el y, x tiene que pertenecer a R2, y si generalizamos, entonces podemos decir que esta relación es simétrica. Y la última, veamos, similar a la demostración anterior. Si sabemos que x más y pertenece a la relación, yo por la conmutatividad del operador de suma los puedo dar vuelta. Y más x, ¿cierto? Así que el par ordenado y, x debe pertenecer también a la relación. Y por lo tanto, sí es simétrico. ¿Quedó claro ahí? Ojo que hemos estado viendo solamente simetría. Si puedo explicar la 2. Ok. Miren, aquí yo estoy buscando dos elementos, cualquiera, x, y, que pertenezcan a los enteros positivos. Y aquí nosotros tenemos que demostrar una implicancia, ¿cierto? Decimos, si x, y pertenece a R2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que querría decir eso? Que el primer elemento es igual al segundo, por la definición de esta relación, ¿ya? Entonces, como la igualdad es conmutativa, es decir, que x es igual a y es lo mismo que y igual a x, porque aquí no estoy haciendo una asignación de variables, sino que estoy diciendo estos dos números son iguales. Así que si x es igual a y también es igual a x. Entonces, si y es igual a x, el par ordenado y, x también debe pertenecer a la relación. Y justamente eso es lo que queríamos demostrar. Si a, b pertenece a R2, entonces b, a también debe pertenecer a R2. Eso es la definición de la simetría. Y por lo tanto, como lo generalizamos, como x e y podrían ser cualquier número, entonces podemos establecer que R2 es simétrica. ¿Ahí quedó más claro, Carlos? Bien. Antisimetría. Aquí tenemos un resumen de qué era antisimetría. Decía que para todo par de elementos del conjunto A, si A, B pertenece a la relación y además B, A pertenece a la relación, estas dos cosas se tienen que cumplir, entonces debo deducir que los dos elementos en realidad eran iguales. ¿Qué me pueden decir de R1? Que no es antisimétrico. Que no es. Vayamos a ver. Entonces tomo dos elementos que son enteros positivos y me tengo que establecer si x, y pertenece a R1 y además y, x pertenece a R1, tendríamos que x es menor o igual que y además y es menor o igual que x. Esto va a ser solamente verdadero si x es igual a y. Luego generalizamos, tenemos entonces que para todo par ordenado A, B que son enteros positivos, si A, B pertenece a R1 y además B, A pertenece a R1, entonces A debe ser igual a B. Y por lo tanto R1 sí es antisimétrica, ¿ya? Porque la única forma que se produzcan que estas dos inecuaciones sean verdaderas, ¿ya? Si x es menor o igual que y además y es menor o igual que x, entonces la única opción es que sean iguales, que era justamente lo que queríamos demostrar, ¿ya? R2, ¿qué me pueden decir de R2? Antisimétrica es lo mismo que asimétrica, sí, sí, para nosotros es lo mismo. O sea, a ver, no, perdón. Grosso error acabo de cometer. Eh, Asimétrico es cuando no se cumple la simetría, ¿ya? Asimétrico es cuando no se cumple la simetría.
Antisimétrico no tiene que ver con que no se cumpla la simetría. Es otra propiedad. ¿Y cuál es esa propiedad? La que está definida aquí arriba. ¿Ya? Que si el par ordenado A, B pertenece a la relación y B, pertenece a la relación, entonces A debe ser igual a B. ¿Ya? Entonces, R2, ¿qué me dicen que sí? Veamos. De forma similar, es fácil demostrar que R2 es antisimétrica, ni siquiera lo escribimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad aquí yo lo que estaría diciendo, X es igual a Y y además Y es igual a X, ¿cierto? Entonces se debe cumplir que X sea igual a Y. Y efectivamente ya lo establecimos anteriormente. Así que efectivamente es antisimétrica, ¿ya? Claro, o sea, la idea de cuando nosotros estamos demostrando esto es que asumimos que eso es verdadero, ¿ya? Y si eso es verdadero, entonces esto también debe ser verdadero. ¿Qué pasaría si esto es falso? En una implicancia, ¿qué pasa si lo primero es falso? Es que va a dar verdadero sí o sí, Claro, no me según lo importa que el tome. valor, no me importa el valor de verdad de eso, ya toda la expresión es verdadera, ¿cierto? Entonces nos preocupamos del caso más complejo, cuando esto es, asumimos que esto es verdadero y tenemos que concluir entonces que esto sea verdadero. Y sabemos, naturalmente, que si esto es verdadero, esto no puede ser falso. Es el único caso en el cual yo caería en una contradicción. Muy buena pregunta, Sofía. Sofía dice si una relación puede ser simétrica y antisimétrica al mismo tiempo. Y ese es un maravilloso ejercicio que se los voy a dejar propuestos. De hecho, eso puede ser incluso hasta una pregunta de certamen. Y ahí ustedes tienen que utilizar las técnicas de demostración para ver si se puede cumplir las dos propiedades al mismo tiempo. Si existe alguna relación que pueda cumplir con ambas. Bien, R3. ¿Qué me pueden decir? No. Y bastaría con encontrar un contraejemplo si es que eso es no. ¿Alguien me puede dar el contraejemplo? 1 y 3. Ok. Y aquí está el 1 y el 2, ¿ya? ¿El 2,1 pertenece a R3? Sí. ¿El 1,2 pertenece a R3? Sí. Y 1 es distinto de 2, así que con eso ya demostré que esta relación no es antisimétrica. A ver, con respecto a la pregunta de Sofía, para que igual no dejarlos tan perdidos. Volvamos a la definición de simetría y antisimetría. Piensen aquí que lo que yo estoy diciendo en esta, si A, B pertenece a la relación, entonces el que esté al revés, ordenado, también debe pertenecer a la relación. ¿Ya? Y aquí veamos esta segunda definición. Si el par ordenado pertenece a la relación y además estos elementos son distintos, ¿ya? Entonces el par ordenado al revés no puede pertenecer a la relación. Entonces, la pregunta que se hace Sofía y que es muy interesante es ver si se podría dar que una relación sea al mismo tiempo simétrica y antisimétrica. ¿Alguien ve alguna relación que pueda cumplir con estas dos cosas al mismo tiempo? Y más importante aún, si la respuesta es que no, entonces, ¿por qué no podría darse? Ok, veamos la relación A igual B, como propone ahí Cristóbal, ¿ya? Entonces, si la relación son todos los pares ordenados A, B, tal que A es igual a B, ¿ya? ¿Esa relación cumple con la simetría? Pues sí, Sí, porque aquí lo que estoy diciendo es que si A es igual a B, entonces B debe ser igual a A. Correcto, cumple con la simetría. ¿Cumple con la antisimetría? también. Si A y B son iguales, ¿cierto? Aquí estoy diciendo que debe ser distinto de B, entonces en realidad esto no se puede cumplir. Y como esto sería falso, ¿ya?
Si esto es falso, me da lo mismo el valor de verdad de la implicancia y yo ya sé que todo esto es verdadero. Y si lo viéramos con esta definición que está aquí, ¿ya? Estamos definiendo la relación de igualdad. A, B pertenece a la relación, ¿ya? Entonces estoy diciendo que A es igual a B y además B es igual a A, entonces A debe ser igual a B. Así que esto es verdadero, ¿ya? Por lo tanto, fíjense lo que acabamos de hacer. Si definimos la relación de pares ordenados A, B, donde A es igual a B, esa cumplió ya con la simetría y con la antisimetría, ¿sí? Así que existen relaciones que pueden cumplir con las dos propiedades. ¿Les quedó claro? Encontramos una relación que cumple con ambas propiedades, así que sí se puede dar que una relación sea al mismo tiempo simétrica y antisimétrica, ¿ya? Eh, Eso no implica que por lo mismo no podemos establecer que si algo es simétrico, entonces no va a ser antisimétrico, o al revés. Si algo es antisimétrico, entonces no necesariamente va a ser simétrico. No podemos establecer esas cosas. ¿Por qué? Porque ya encontramos al menos una relación que es capaz de cumplir con ambas propiedades. ¿No entendiste, Rodrigo? ¿Qué parte no entendiste? La pregunta era ver si es que puede existir una relación que al mismo tiempo cumpla con la simetría y la antisimetría, ¿ya? Y lo que hicimos fue tomar la relación de igualdad, es decir, los pares ordenados A, B, tal que A debe ser igual a B. Y la relación de igualdad cumple con la simetría, ¿ya? Porque si A es igual a B, entonces B es igual a A, se cumple, ¿ya? Y también cumple con la antisimetría, porque aquí dice, si A, B pertenece a R, es decir, A es igual a B, y además B es igual a A, pertenece a R, por supuesto que si A era igual a B, y entonces B también va a ser igual a A, entonces se debe cumplir que el primer elemento sea igual al segundo. Y efectivamente ya establecimos que A era igual a B, así que efectivamente también cumple con la antisimetría esa relación. Y por lo tanto acabamos de encontrar al menos una relación que es capaz de cumplir con ambas propiedades. Y eso era lo que queríamos saber. Queríamos saber si existe alguna relación que pueda cumplir con ambas propiedades. Y a partir de eso, nosotros ya no podemos establecer que si una relación cumple la simetría, entonces no va a ser antisimétrica. No, no podemos decir eso. O al revés, si una función es antisimétrica, entonces no puede ser simétrica. No, no podemos decir eso. ¿Ya? Eh, si ¿Y se por qué cumplen las dos, eligieron tiene... ¿y por qué eligieron esas dos palabras si es en específico para ello? Porque hay que pensar que la simetría, eh, su negación, la negación de simetría es asimetría, ¿ya? Cuando tú dices que algo es asimétrico, que por ejemplo podría ser, eh, por ejemplo, mi rostro, mi cara. Mi cara no es simétrica, ¿ya? Y yo creo que casi la de ninguna persona va a ser simétrica porque siempre hay alguna imperfección que si nosotros dividimos por acá, ¿cierto? El lado izquierdo no va a ser exactamente igual al lado derecho, ¿ya? Y eso sería que el rostro es asimétrico, ¿ya? Pero la antisimetría no tiene que ver con que no se cumpla la simetría, es otra propiedad, ¿ya? Y como ya les dije, lo opuesto a simétrico es asimétrico y no antisimétrico, ¿ya? Lo definieron así, no me echen la culpa a mí, a mí no se me ocurrieron esas palabras, eh, yo no tuve que ser el juez en eso, y ya está así. Y ahora todo el mundo de aquí hasta el fin de los tiempos lo tiene que entender así. Bien, espero que les haya quedado un poquito más claro y continuamos. Otra propiedad maravillosa, la Entonces, por transitividad. lo del nombre, también existe la sinsimetría, lo referente a Oh, tesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, como mm, concepto, pero no explorado o algo parecido. sin simetría. Sí, pero referente a tesis, antítesis, síntesis, como la utilización de ambas, ¿sería eso entonces? Mm, Tendríamos que ir a preguntarle a la RAE, yo creo.
No tengo la respuesta para eso. No lo Ok, sé. ¿le preguntamos por Twitter o por Facebook o por qué lado? Es posible que nos respondan, lo digo en serio. Em, Escríbeme un email para luego buscarlo y después, ¿cómo se llama? Lo postearé la respuesta en Discord. Ok. Bien, vayamos entonces a la siguiente propiedad. Transitividad. Algunas relaciones sabemos cómo se relacionan dos elementos a través de un tercer elemento, ¿ya? Y se dice que estas relaciones las vamos a llamar entonces transitivas. ¿Cómo se establece formalmente la transitividad? Dice que si tengo ahora tres elementos que pertenecen al conjunto en donde está definida la relación, si el par ordenado A, B pertenece a la relación y además se debe cumplir que el par ordenado B, C también pertenece a la relación, entonces debe estar el par ordenado que relaciona el primer elemento de la primera tupla con el segundo elemento de la segunda tupla. Es decir, A, C debe pertenecer a la relación. ¿Ya? Entonces, nuevamente aquí arriba tengo mi torpedo que dice cómo se establece la transitividad. Y queremos saber si ahora R1 es transitiva. ¿Qué me pueden decir? R1 cumple con ser transitiva y ahí lo que yo tendría que hacer es exactamente lo que está allá arriba. Si A, B, o sea, si A es menor o igual que B y además B es menor o igual que C, entonces me gustaría saber si A es menor o igual que C. ¿Ya? Y efectivamente se va a cumplir la transitividad aquí. Aquí tomé otros elementos cualquiera, x, y, z, y lo que debo establecer es que si x, y pertenece a R1 y además y, z pertenece a R1, entonces estas dos cosas se tienen que cumplir. ¿Ya? Y si lo traducimos a las operaciones matemáticas que están definidas aquí en la relación, podemos decir que estoy asumiendo como verdadero que x es menor o igual que y además que y es menor o igual que z. ¿Ya? Y aquí dice, dado que el menor o igual es transitivo, esto significa que x debe ser menor o igual que z. Así que x, z pertenece a la relación R1 y eso me permite entonces decir o indicar que R1 es transitiva. ¿Qué me pueden decir con R2? También, ¿cierto? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A debe ser igual a C. Así que efectivamente nos queda que esa es transitiva. ¿Qué pasa con R3? ¿También es transitiva? ¿No? Pero Sofía, no me puedes responder con una pregunta. Hay que, hay que jugársela aquí. No tinca, Gabriel, ¿ok? Ya. Entonces, si es que la respuesta es no, yo debería poder encontrar dos pares ordenados, ¿ya? Que hagan que esto sea falso. Por ejemplo, fíjense que si tomemos un mal par ordenado primero. Si el 1,2 pertenece a la relación y el 2,1 pertenece a la relación, entonces el 1,1 debería pertenecer a la relación. ¿Y eso es verdadero o falso lo que acabo de decir? Acabo de decir algo que es verdadero. ¿Se dan cuenta? Tomé el 1,2 y el 2,1, ¿ya? Y determiné que el 1,1 debe pertenecer a la relación. Y eso efectivamente es correcto, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría ahora si lo tomo al revés? Si el 2,1 pertenece a la relación y el 1,2 pertenece a la relación, entonces el 2,2 debería pertenecer a la relación. Y eso es falso, ¿cierto? Muy bien. Entonces encontré dos pares ordenados que permiten, que sí pertenecen a la relación, ¿ya? Pero al tomar el primer elemento de la primera tupla y el segundo elemento de la segunda tupla, ese par ordenado no pertenece a la relación y por lo tanto no puedo decir que esta relación sea transitiva.
¿ya? Justamente ahí está el mismo ejemplo que yo les acabo de dar. ¿Estamos bien con las propiedades? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a combinar relaciones. ¿Ya? Como las relaciones de A en B son un subconjunto de los pares ordenados de A plus B, podemos combinar relaciones utilizando todos estos conjuntos. Por ejemplo, si A es 1, 2, 3, B las letras de la A a la D, y R1 está definida como estos pares ordenados. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque se me ocurrió, ¿ya? Porque es una relación, no tengo por qué haber definido que R1 significa que 1 es igual a A y 2 es igual a B, o que 1 es menor o igual que A, o cualquier cosa. No, no me preocupo de eso. Simplemente estoy aquí diciendo, la relación 1 tiene estos pares ordenados. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y la relación 2 tiene estos pares ordenados. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos decir ahora cuando unamos estas relaciones? ¿Cuál sería el resultado de unir la relación 1 y 2? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me va a resultar de la unión de dos relaciones? Ok, Ricardo propone ahí la solución, dice 1A, 1B, C, 1, D2, B3 y C solo. Ah, ya. Ok, entonces lo que va a resultar de la unión son todos los pares ordenados que están en R1 o están en R2. ¿Podrían estar en ambos? Sí, ya, no hay ningún problema con que estén en ambos. Y de todas formas, yo solamente me voy a quedar con una copia cuando hay dos, porque por definición, un conjunto no tiene elementos repetidos. Y estos elementos que tenemos aquí son tuplas de dos cosas, ¿ya? Entonces, el 1A debe estar porque está en R1, el 2B debe estar porque está en R1, el 3C debe estar porque está en R1. Y a eso le voy a agregar. El 1A no se lo voy a agregar porque ya estaba, pero el 1B sí, porque ese no estaba en R1. El 1C también, porque ese no estaba en R1. Y el 1D también, porque ese tampoco estaba en R1. ¿Ya? Así que ahí tengo todos los pares ordenados que corresponden a la unión de estas dos relaciones. ¿Quién estaría en R1 intersectado con R2? Esto va a ser un conjunto de tuplas, ¿cierto? Que va a tener solamente aquellas tuplas que estén tanto en R1 como en R2. ¿Ya? Y de forma visual vemos que el 1A está en ambas, así que el 1A debe estar. El 2B no está aquí, así que no puede estar. Y el 13 no está aquí, así que no puede estar. ¿Ya? Y el 1B no está allá, y el 1C no está allá, y el 1D tampoco está allá, así que con el único que me quedo es con el 1A. R1 menos R2. En la intersección es solamente el 1A, Ricardo. Y aquí en R1 menos R2, 2B, 3C, ¿ya? Efectivamente, voy a dejar todos aquellos que estén en R1, ¿ya? Pero que no estén en R2. Entonces, el 1A está en ambos, así que ese lo tengo que quitar. Si yo aquí no encuentro el 2B, entonces este debe seguir existiendo en la resta de R1, R2, y el 3C tampoco está aquí, así que ese también debe sobrevivir en el conjunto que resulta. Así que efectivamente sería 2B y 3C. Y al revés, R2 menos R1. Qué bien, yo creo que ya lo tenían preparado, no pueden tener los dedos tan rápido, ¿cierto? Lo tenían debajo de la manga. Bien, entonces efectivamente me quedaría 1B, 1C, 1D. Qué bien, me alegro que tengan ganas de participar.
Bien, entonces ahí lo que aprendimos fue qué pasa cuando yo uno relaciones, cuando yo intersecto relaciones y cuando resto relaciones, ¿ya? Siempre me van a quedar conjuntos de tuplas, ¿cierto? Dependiendo de cómo estén definidas mis relaciones. Podrían ser tuplas de 3 cosas, de 4 cosas, de lo que esté definido en la relación, ¿ya? Y yo estoy seguro que esto siempre me va a dar un conjunto porque en el peor de los casos me va a dar el conjunto vacío, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si el 1A no existiese en R1, entonces la intersección me quedaría solamente el conjunto vacío, es decir, abrir y cerrar paréntesis de inmediato, o bien poner un círculo y tacharlo, ¿ya? Las relaciones tienen complementos, muy buena pregunta. Tienen complemento, pero para ello yo tengo que entonces conocer el universo de dónde están mis relaciones, ¿ya? Por ejemplo, em, veamos aquí, ¿cuál sería el complemento de R2? Serían todos los pares ordenados que yo pueda definir entre A cruz B, ¿ya? Que no estén acá. Por ejemplo, el 2A, el 2B, el 2C, el 2D, el 3A, 3B, 3C, 3D, ¿ya? Entonces, todos esos pares ordenados corresponderían a lo que sería el complemento de R2. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Entonces, ahora díganme esto. Tengo estas dos relaciones que están definidas entre pares ordenados de enteros positivos, ¿cierto? La primera relación lo voy a definir como que el primer elemento es menor que el segundo y la segunda relación lo voy a, ¿cómo se llama? Expresar como que el primer elemento es mayor que el segundo. Entonces, ¿qué pasaría de R unido con R2? R1 unido a R2. ¿A qué corresponde eso? Estoy uniendo primero. Que X e Y no sean iguales. Correcto. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo que son todos los pares ordenados tal que X es menor que Y o Y es menor que X. Y eso corresponde a todos los elementos, todos los pares ordenados en donde los elementos no son iguales. ¿Ya? Y ahora sí voy a intersectar. ¿Qué pasa con la segunda? Ahora sí nulo vacío. Ok, ¿ya? Entonces, aquí yo lo que estoy diciendo es que el primer elemento debe ser menor que el segundo y además se tiene que cumplir que el segundo elemento sea menor que el primero. Esto no se puede cumplir jamás, ¿ya? Para números enteros positivos. Así que esto es falso y por lo tanto cuando yo llego a algo falso digo que el resultado es simplemente el conjunto vacío. También les recuerdo que este conjunto es el vacío y si yo aquí le pusiera un paréntesis y cerrara con paréntesis de conjunto como este que está aquí, ese no es el conjunto vacío, ese es el conjunto que contiene al vacío, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso, no es lo mismo decir que algo es vacío versus el conjunto que contiene el vacío. ¿Cuál es la diferencia entre vacío y conjunto vacío? Ah, bueno, simplemente lo dejamos, es lenguaje natural nomás. Lo más formal es decir simplemente que es el conjunto vacío, ¿ya? Pero entendemos naturalmente que cuando hablamos que es el vacío, entonces básicamente es el conjunto vacío. Eh, no hay que, no hay que, ¿cómo se llama? Perder la cabeza en ello. Bien, eh, vamos a combinar aquí entonces relaciones y aquí tengo R1 y R2, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto, eso está ahí, y aquí, perdón, vamos a definir la relación inversa, ¿ya? Si tengo R de A cruz B, donde podemos definir la relación inversa, R a la menos 1 van a ser todos los B, A, tal que el A, B pertenece a la relación. Y el complemento es lo que justamente ya había preguntado uno de sus compañeros, y aquí está la definición formal. R complemento son todos los pares ordenados A, B, tal que A, B no pertenece a la relación. ¿Ya? Y entonces tengo que conocer cómo son estos dos conjuntos para determinar el complemento. ¿Qué pasaría si alguno de estos dos conjuntos fuese, por ejemplo, infinito?
¿Qué voy a obtener con el complemento? Por ejemplo, que A fuese los enteros positivos. Eso ya es un conjunto infinito, ¿cierto? Así que, ¿qué pasaría con el complemento? El complemento también va a ser un conjunto que va a tener infinitas cosas, ¿ya? Para una relación que es finita, obviamente. Yo voy a definir siempre una relación, ¿ya? Voy a quedarme solamente con los elementos que pertenecen a esa relación y por lo tanto hacer el complemento, dado que mis conjuntos son infinitos, entonces el complemento también va a resultar en un conjunto infinito. Ok. Vamos a componer relaciones ahora. Si R es una relación de A en B y S es una relación de B en C, la composición R y S se denota por S compuesto con R, ¿ya? Esto es equivalente al mismo operador que habíamos visto para las funciones, ¿ya? Y es la relación que consiste en los pares ordenados A, C, donde A pertenece al primer conjunto de la primera relación y C pertenece al segundo conjunto de la segunda relación, ¿ya? Para los que existe un elemento B que pertenece al conjunto que está en común, ¿cierto? Tal que A, B pertenece a la relación y B, C pertenece a la segunda relación, ¿ya? Esto es más o menos como la transitividad, no es exactamente lo mismo porque recuerden que nosotros lo que estábamos hablando cuando decíamos que una relación era transitiva, eso es una propiedad que puede o no cumplir una relación, ¿ya? En cambio aquí yo estoy definiendo la composición entre relaciones y esto me va a dar un cierto resultado, ¿cierto? Que va a ser una nueva relación. Entonces, veamos un poquito más. Aquí tenemos un ejemplo. Si R es subconjunto entonces de 1, 2, 3, cruz 1, 2, 3, 4, y S es subconjunto de 1, 2, 3, 4, cruz 0, 1, 2, y además tenemos estas relaciones así, definidas con estos pares ordenados, ¿por qué? Porque yo quiero, ¿ya? Entonces me preguntan cuál sería la composición S o R. ¿Quién me quedaría en esta nueva relación? Y para ver cuáles son los pares ordenados, tengo que ir aquí a la definición que está acá arriba, ¿ya? Entonces aquí lo que está diciendo que voy a añadir los pares ordenados de la forma A, C, siempre que exista un elemento B, que va a ser como mi pivote, ¿cierto? Que tiene que pertenecer al conjunto de al medio, que sería el 1, 2, 3, 4, ¿ya? Tal que A, B pertenece a R y B, C pertenece a S, ¿ya? Y aquí estoy pidiendo S o R, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Primero voy a ir a buscar pares ordenados en R, ¿ya? Por ejemplo, el 1, 1, ¿sí? Entonces, como el 1, 1 pertenece a R, ahora debería ver si es que hay alguien en S que parta con un 1, ¿cierto? Porque era la segunda componente del par ordenado que está en R, ¿ya? ¿Hay alguien que parta con 1 en S? Sí. ¿Quién? El 1, 0. Entonces, como hay un pivote que es el mismo, entonces 1, 0 debe pertenecer a esta relación. Veo el siguiente, 1, 4. ¿Hay alguien que parta con 4 en mi segunda relación? Cuatro, 1, ¿cierto? Y entonces eso implicaría que el 1,1 debe estar en esta composición. Estamos buscando SOR. Esteban, fíjate aquí que estamos haciendo exactamente lo mismo que acá. Aquí dice SOR, ¿cierto? Y tenemos que verificar que el primer par ordenado A, B esté en R y el segundo esté en S. Y entonces me voy a quedar con la primera componente de aquí y la segunda de acá. Ok, entonces el 1,1 también estaría. Luego voy aquí al 2, 3 y me pregunto, ¿hay alguien que parta con 3 en S? Sí. ¿Quiénes? Hay dos, de hecho.
el 3,1 y el 3,2. Entonces, tiene que estar en la composición el 2,1 y el 2,2. ¿Ya? Luego aquí me paro con el 3,1. ¿Hay alguien que parta con 1 en ese? Sí, este de aquí. Entonces, el 3,0 debe estar en el resultado. ¿Y hay alguien más que parta con 1? No. Así que terminé con ese. Y 3,4. Me pregunto, ¿hay alguien que parta con 4 aquí abajo? Sí, está el 4,1. Así que el par ordenado 3,1 debe pertenecer efectivamente a la solución. Y ahí ya los busqué todos, ¿ya? Así que estos son los pares ordenados que resultan de la composición S o R. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Muy bien. Y naturalmente, ¿qué puedo decir de R o S? ¿Va a ser igual a S o R? No necesariamente, ¿cierto? Y, o sea, en general no podemos asumir eso que está ahí. José, ¿qué parte no entendiste? Todo esto. Wow, ya. A ver, déjame ver si... aquí lo que nosotros estamos haciendo es definir cómo se comporta la composición de relaciones, ¿ya? Por aquí lo estoy definiendo, estoy diciendo que SOR ya va a ser un nuevo conjunto de pares ordenados, ¿ya? En donde todos los pares ordenados van a ser de la forma A, C, en donde A, ¿ya? Es decir, el primer elemento de la tupla, tiene que pertenecer al primer conjunto de la primera relación, ¿ya? Y el segundo elemento de esta tupla tiene que pertenecer al segundo conjunto, perdón, al conjunto de llegada de la segunda relación, ¿ya? Entonces, los voy a añadir siempre y cuando exista un cierto pivote que pertenezca al conjunto que está en común entre estas relaciones, ¿cierto? Y que entonces se dé que A, B pertenece a R y B, C pertenezca a S. Entonces, lo que fuimos haciendo fue, aquí cuando nos están preguntando por S o R, yo lo que tengo que hacer es ver aquí, está el 1,1, ¿ya? Y me pregunto, dado que este es un 1, ¿hay alguien que parta con un 1 en el segundo conjunto? La respuesta es sí. Aquí está el 1,0. Entonces, por la definición, lo que debe ocurrir es que en el resultado de S o R debe estar este 1, ¿ya? Que vendría a ser el elemento A, con el elemento C, que es el segundo elemento de la segunda tupla. Así que en la relación sí debe estar el 1,0, en la relación que resulta de S o R. Y así voy buscando. Avanzo al siguiente, la siguiente tupla de R, ¿ya? Y voy a decir, aquí debería buscar yo si es que el 4, ¿ya? Pertenece a alguna de las tuplas de S. Y efectivamente me doy cuenta que aquí está, ¿ya? Entonces eso implica que en el resultado de SOR debe estar el primer elemento de la primera tupla y el segundo elemento de la segunda tupla, es decir, el 1,1. Y ahí está el 1,1. Y así continúo buscando todas las tuplas que tengan un pivote en común entre ambas relaciones. Ahí sí. Ya, bueno, espero que le haya quedado claro a José. Y luego pregunté si R o S iba a ser igual a S o R y la respuesta es que no necesariamente, ¿ya? En general no se da, de hecho. Entonces, veamos aquí. Se agarra una relación en el conjunto de las personas, tal que X, Y pertenece a R, si X es padre o madre de Y, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué vendría a representar la composición de R o R? Entonces, para esto, yo tengo que ver qué cosa es R, ¿ya? Son los pares ordenados, ¿cierto? Tal que la primera componente, ¿cierto? Va a ser padre o madre de la segunda componente.
Y aquí, entonces, ¿cuándo voy a unir estas cosas? Cuando aquí además añada un i, z, ¿ya? Donde se cumple que el i está en ambos. Entonces eso querría decir que el x es padre o madre de i y el i es padre o madre de z. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el par ordenado x, z? ¿Cuál sería la relación entre estas personas? Abuelos y nietos. Muy bien, Esteban. Entonces lo que voy a establecer aquí, que la primera componente, ¿cierto? Va a ser abuelo o abuela, ¿ya? De la segunda componente. O si lo quieren ver al revés, la segunda componente va a ser nieto o nieta de la primera componente. ¿Sí? Entonces, ahí está, eso significa que esto vendría a ser la relación de entre abuelos o nietos, como bien puso ahí su compañero. ¿Ya? Y si le agregara otra OR, ¿qué sería eso? Bisabuelos y bisnietos. Muy bien, ¿ya? Y así puedo continuar, digamos, con las relaciones cuando las voy componiendo. Finalmente vamos a ver entonces lo que son las potencias ahora. Si R es una relación definida en un conjunto A, las potencias R a la n, donde n tiene que ser un número natural, entonces R1 es simplemente R y R al elevado a n más 1 es Rn compuesto con R, ¿ya? R a la n compuesto con R, ¿ya? Por ejemplo, R al cuadrado sería simplemente R o R, y R al cubo sería componer R o R y su resultado componerlo con R de nuevo, ¿ya? Y aquí tenemos el siguiente teorema, la relación R en un conjunto A es transitiva si, solo si, R sub R a la n, ¿ya? Es subconjunto de R para un n igual a 1, 2, 3, que donde ese n entonces sería que R sea subconjunto de R. Luego para el 2 sería que R compuesto con R debe ser subconjunto de R. Luego para 3 sería que R compuesto con R debe ser subconjunto de R, y así continuamos. ¿Ya? Así que yo creo que con eso ya los mareé suficiente hoy día, ¿no? También. ¿Estamos ok? Mucho mareo por hoy, ya. Ok. Franco, dime. ¿Te quieres bajar de qué, Pedro? Recursividad. ¿Y por qué están hablando de recursividad aquí? Ok. Ah, ya, porque te mareas mucho ya. A ver, bueno, sí. Esto es. A ver, lo importante son las propiedades que vimos hoy día, ¿cierto? De hecho, las más importantes son tres. La antisimetría se suele dejar un poquito de lado. Nos van a interesar mucho las relaciones que cumplen con que sean simétricas, perdón, primero que nada, reflexivas, luego simétricas y además transitivas. Cuando las relaciones cumplen esas tres propiedades, vamos a poder establecer que es una relación de equivalencia, ¿ya? Y cuando tengamos que algo es una relación de equivalencia, vamos a poder definir las clases de equivalencia, y la gracia de eso es que si decimos que en un conjunto, ¿ya?, los elementos son equivalentes, entonces yo puedo tomar un elemento de este conjunto y probar algo para este elemento. Y como este elemento es equivalente a todos los demás, entonces lo que yo demuestre que se cumple para este elemento, se va a cumplir para todos los demás. Y eso es una propiedad, pero importantísima, ¿ya? Cuando tenemos que unas relaciones de equivalencia, fíjense que podemos generalizar fácilmente, porque decimos, ok, este elemento que acabo de sacar del conjunto es representante de todos los elementos que están en el conjunto. Así que, como es representante, si yo logro demostrar que este elemento cumple con cierta cosa, entonces todos los demás también la van a cumplir inmediatamente. Y
eso, como les dije, es algo súper relevante y muy utilizado, sobre todo en base de datos. Así que eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Hay alguien ahí que se quedó con una pregunta de la diapo anterior? ¿Esto? Si no hay elementos en común, en realidad lo que te tienen que preocupar son los elementos pivotes, ¿ya? Que son que la segunda componente del primer ordenado sea igual a la primera componente del segundo par ordenado, de la otra relación. Entonces, si no hay ningún pivote que esté en común, por supuesto que lo que te va a resultar de la composición de estas relaciones va a ser el conjunto vacío. ¿Alguien más tenía por ahí preguntas de esta diapo? ¿Franco? Del teorema 1, ya. Aquí esto nos va a servir para demostrar la transitividad, ¿ya? Vamos a decir que R cumple con la transitividad, sí y solo sí, ¿ya? Yo puedo demostrar que para todo valor de n, la relación elevado a dicho número, ¿cierto? Donde eso es la composición de relaciones, es un conjunto de la original, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría tener, por ejemplo, si 1,1 pertenece a la relación, ¿ya? Y hago composiciones, entonces, si está el 1,1 y está el 1,1, entonces debe estar el 1,1, ¿sí? Y eso, si ese fuera el único elemento, entonces acabo de demostrar que ese está contenido dentro de los pares ordenados de la relación principal, porque dijimos que R era simplemente 1,1. Entonces aquí yo tengo que ir probando para todo n, pero este n no puede ser mayor que la cardinalidad del conjunto de tuplas, ¿ya? Tengo una sola tupla, así que aquí me bastaría con probar esto para r elevado a 1, que es simplemente r. Entonces estaría diciendo, ¿el par ordenado 1,1 es subconjunto de 1,1? Sí. Así que esa relación sería transitiva. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, tomé un conjunto súper chiquitito y muy particular, entonces la relación que solamente tiene al par ordenado 1,1, por supuesto que es transitiva, porque estoy diciendo, si 1,1 pertenece y 1,1 pertenece, entonces 1,1 debe pertenecer. Y listo. Eso es todo lo que estoy diciendo. Muy bien. Me alegro. Bien. Ya estamos en la hora, entonces muchas gracias por asistir a la clase. La próxima clase, ya sea miércoles o viernes, vamos a terminar de ver lo de relaciones y vamos a tener que ir un poquito más rápido para que podamos cumplir con el itinerario. Bien, que estén muy bien y nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias, profe. Y ahí todo, que estén Profe, bien. que tenga un buen día. Igual.